Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama, con la sangre preciosa del Señor nos has lavado y sin ninguna paga nos has salvado y nos ha puesto como tus hijos y nos has dado la esperanza eterna y la gloria para entrar en tu reino. Te agradecemos por esta gracia tan grande. Con tu sangre preciosa, nosotros quienes hemos sido redimidos, ahora la vida que nos resta, solamente obedecerte y evangelizar y hacer el servicio en la iglesia, obedecer, ayuda para que podamos vivir así. Señor, te agradecemos por guiarnos en este tiempo. Todos los hermanos quienes han sido redimidos ante ti, Señor, estamos aquí reunidos. Te agradecemos por permitir de aprender tu palabra. Por la enfermedad contagiosa del coronavirus, estamos pasando por muchas dificultades y no podemos reunirnos en un lugar para aprender la palabra o para hacer la comunión. Sin embargo, en este tiempo también hemos juntado nuestros corazones ante ti, Señor. Señor, tu voluntad y la palabra que nos quieres manifestar y tu santa voluntad, Señor, haznos conocer y entender. Y mientras que estamos viviendo en esta tierra, en cualquier persecución o dificultad, solamente confiar en ti y ayuda para que podamos vivir confiando en Jesucristo. Para eso, aferre nuestra debilidad, para que podamos obtener la sabiduría de distinguir qué es lo correcto. También danos el coraje y el poder para vivir a tu voluntad, para que ninguno de nosotros vaya a la perdición. Aférrenos. Todas las iglesias que hay en Corea y en el extranjero, si creemos que tú proteges el tiempo que queda para tu venida, ayudas para que nosotros podamos morar en tu palabra, para que podamos vivir en tu gloria, Señor. Guíanos para esto. Los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. Y los que están débiles de corazón o los que están tentados, a cada uno de ellos guárdalos y dale la gracia digna. En este tiempo te dejamos todos en las manos del Espíritu Santo a que nos guíe. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Ahora la alabanza preparada en el coro. Now I'm found.
Gracias. Busquemos juntos la Biblia. Santiago. La Biblia Santiago, capítulo 4, busquemos. Santiago capítulo 4, desde el versículo 15 a 17, voy a leer. Santiago capítulo 4, versículo 15 a 17. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hasta aquí. El año pasado hubo el coronavirus, que también es llamado la pandemia, ¿no? Por esa situación todo el mundo estaba en dificultad. Incluso nuestra vida cristiana fue restringida y hemos pasado por dificultades. Y aún así nosotros hemos confiado en el Señor y hemos esperado para su venida. Y nosotros hemos pensado más profundamente cómo tenemos que actuar y qué ser tenemos que ser ante el Señor. Y hemos reflexionado de nosotros mismos y también hemos pensado de cuánto tiempo nos falta. Obviamente no se puede saber, pero hemos esperado más anhelosamente. También nos ha permitido las cosas que no pudimos hacerlo antes. Hemos decidido muchas cosas en nuestro corazón. Por eso, durante el retiro del invierno pasado, obviamente no hemos podido reunirnos juntos para aprender la palabra, sino hemos escuchado la palabra vía online y nuestro corazón, siendo un cristiano renacido junto con nuestro Dios Padre y para su gloria, otra vez hemos decidido nuevamente para vivir para el Señor y también un nuevo corazón para iniciar un año nuevo. A través de la palabra que hemos leído ahora, ¿cómo podremos vivir ante el Señor la vida que nos resta? Quiero pensar un poco de esto hoy día. La palabra leída lo conoce muy bien, pero ¿de qué sirve si lo conocen? Hay que ponerlo en práctica en nuestro corazón y en nuestras vidas, porque si no, no sirve para nada. Como dice en Santiago 1, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Así está dicho. La ley, que es perfecto, que es la voluntad de Dios, quien lo cumple y no lo olvida, y esa persona será bienaventurado. También dice así: quizás cada uno saluda unos a otros para que sean benditos, bendiciones para el año nuevo, ¿no? Pero uno no recibe bendición porque quiere, sino a todos los cristianos que son salvos, Dios nos da la bendición tan grande mientras que vivimos en este mundo.
Pero a la cantidad que nosotros obedecemos, como Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay mucha palabra que dice que lo actúa, entonces viene bendición. Por eso la vida que nos resta, ¿cuál será la voluntad de Dios? Hay que pensar y también hay que decidir y proponer en nuestro corazón que queremos vivir así. Muchas personas utilizan la palabra decisión efímera, pero los cristianos no deben vivir así. No es solamente una decisión, sino nuestra esperanza y nuestro propósito de vivir es lo mismo, es igual que otros. Por eso tenemos que azotar a nosotros mismos para que humillemos ante la palabra de Dios. En Santiago 4, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Quizás ponemos un plan de 1 año, de 10 años, plan para toda la vida. Pero en la vida real, ni siquiera sabemos qué vendrá el día de mañana, ¿no? En Proverbios 27, versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana. Lo que sucederá mañana o el siguiente año, eso solamente es nuestra jactancia. Y si es que Dios no permite, aunque sea esta noche, el Señor me puede llamar. Por eso aquí dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso nosotros planificamos de 1 año, de 10 años, de tantos años, pero no tenemos el requisito de hacerlo. Porque toda la condición está en las manos de Dios. Si es que Dios no permite, es imposible. Por eso, en versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La palabra que vosotros debéis decir es solamente una cosa. Solamente debéis tener un corazón. Si el Señor quiere, viviremos y moriremos. Y si el Señor quiere, esto haremos o aquello haremos. Si es que pensamos en esta palabra, si el Señor quiere, lo haré. He puesto el título de hoy día, si el Señor quiere, lo haré. En Hebreos 6:3 dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Si es la voluntad de Dios, entonces Él sí lo permite, y si no, entonces Dios no lo permite. Por eso, si es que Dios quiere, si es que Dios permite, tales cosas haremos. Pero en Efesios 5, desde el versículo 15 a 17, dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una palabra que lo saben bien, ¿no? Hasta los salvos renacidos no deben ser necios. Hay que ser como sabios. Tenemos que ahorrar el tiempo que nos fue dada. ¿Pero cómo? Hay que entender primero cuál es la voluntad del Señor. Así, si es la voluntad del Señor, entonces viviremos. Y si es la voluntad del Señor, quizás rendimos nuestra vida y morimos. Y si es la voluntad del Señor, haremos esto o aquello. Y si no es la voluntad del Señor, aunque queremos hacerlo, pero no lo hacemos. Solamente la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor? Hay que entender qué es la voluntad del Señor. Así dice en la palabra. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo de maldad perversa, adúltera.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra solamente es aplicada a todos los salvos. Cuando uno recibe la salvación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recibieron la vida nueva. También recibieron como promesa el cielo nuevo y la tierra nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, que antes de recibir la salvación, obviamente estamos llevando una vida totalmente nueva. Para eso, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos dio una vida nueva, un nuevo corazón. También cada día renueva nuestro corazón para que nosotros entendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos ayuda a distinguirlo. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que saber comprobar. Un salvo ni siquiera conoce cuál es la voluntad de Dios, no lo piensa profundamente, no lo distingue, sino conforme a su comodidad vive. Y solamente con su boca dice, ¿no? Que viva o que muera solo a tu voluntad. Esto es imposible. Por eso en Efesios 5 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que buscar. Es la misma palabra, ¿no? ¿Cuál es la voluntad agradable a Dios? Hay que pensar. Y en Hebreos 10, versículo 7 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Conforme a lo que está escrito en el rollo del libro, ha venido para hacer tu voluntad. Es lo que está hablando de Jesús, ¿no? En San Juan 6, 38 a 39 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el rollo del libro, en el Antiguo Testamento, el Señor Cristo vino y qué cosas hará, está todo escrito. Y conforme a lo que está escrito, vine a hacer tu voluntad, así está diciendo. Conforme a la Biblia, Jesús nació a través de un cuerpo virgen, nació en Belén, creció en Galilea, vivió conforme a la palabra, predicó la palabra de Dios y a través de la vida de Jesús manifestó el amor y el poder de Dios. Y como está escrito, ha muerto por nuestros pecados y fue sepultado. Resucitó al tercer día conforme a la Biblia y conforme a la Biblia ascendió al cielo. Toda la vida de Jesús es conforme a la Biblia. Como en el rollo del libro está escrito de mí, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo podremos conocer la voluntad de Dios? Está escrito en la Biblia. En el libro escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de salvarnos es la voluntad del Señor y también específicamente está diciendo y está escrito de cómo tenemos que vivir siendo cristianos renacidos. A través de la Biblia podemos conocer eso. Ahora los recién salvos y todos los salvos tienen que aprender cómo pueden llevar su vida, la vida que les resta. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios, como se ha cumplido en el cielo, quiere decir que ya se ha cumplido en el cielo y también se cumplió en la tierra. Jesús, después de ser crucificado y resucitó, ha cumplido la voluntad de Dios y siguiendo su voluntad hemos recibido la salvación. Y todos los hijos renacidos, la vida que les resta, está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esto es una verdad obvia. Ahora, todo lo que Dios quiere cumplir a través de nosotros, existe esa voluntad.
en Romanos 8, versículo 26 a 27, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque uno es salvo, quizás nosotros decimos que somos débiles. Quiere decir que sí hemos nacido, pero seguimos siendo como un bebé, como un niño recién nacido. Un niño pequeño quizás no puede saber qué es lo que Dios, qué es lo que el Padre quiere, cuál es la voluntad, qué le gusta, qué no le agrada, sino solamente quiere vivir como uno quiere. Si es que tiene hambre, ¿qué hace? Llora para que le dé comida, y si es que no hace algo que él quiere, entonces le da cólera. Pero poco a poco creciendo, puede ir conociendo la voluntad de sus padres y ya distingue qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Va cambiando poco a poco, ¿no? Igual que nosotros, hemos recibido la salvación, pero somos tan niños y no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Como crece nuestra fe, vamos conociendo la voluntad de Dios. Y para que nos dé eso tenemos que orar. Con la palabra conocer la voluntad de Dios y la oración es para que nos dé la sabiduría y el poder de entender la palabra. Pero si es que no sabemos qué hemos de pedir como conviene, entonces es porque no conocemos la voluntad de Dios. Por eso no hay sabiduría ni poder de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad y dice con gemidos indecibles. Los niños traviesos se comportan mal, entonces los padres le duele su corazón con gemidos indecibles, diciendo que ¿cuándo crecerá, no? Pero aunque ha pasado más tiempo y sigue igual, entonces se preocupan más, ¿no? Con gemidos indecibles. Se entristecen. El Espíritu Santo, como nosotros somos tan débiles, si no sabemos orar a la voluntad de Dios, con gemidos indecibles pide en lugar de los santos, dice. Por eso el Espíritu Santo, como conoce bien la voluntad de Dios, en vez de nosotros, en lugar de nosotros, pide. En vez de nosotros, pide el Espíritu Santo. Ora por nosotros. ¿Quiere decir que no hace falta que oremos? Eso no quiere decir, ¿no? Sino, obviamente el Espíritu Santo pide por nosotros, pero también nos enseña de cómo orar. El Espíritu Santo, ¿hasta cuándo vamos a dejar que haga gemidos indecibles? Hay que distinguir la voluntad de Dios y conforme a su voluntad tenemos que orar. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros ante Dios, ¿cómo podemos estar con confianza? Es que si es que oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios lo cumple. La oración no quiere decir que yo puedo pedir todo lo que yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios tengo que orar. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde? ¿En la tierra se cumple automáticamente? No. Sino solamente a través de los santos salvos se tiene que ir cumpliendo la voluntad de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo no solamente ora por nosotros, sino también nos hace comprender cuál es la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que aprender más la palabra y a través de la oración podemos conocer. Y aún así, si es que no lo puedes saber, entonces en la iglesia hay que buscar
a los hermanos que son maduros, los que llevan mucho tiempo de salvación o los que predican la palabra o a los mayores de la iglesia, hay que preguntar, ¿sí o no? Entonces se puede conocer la voluntad de Dios. Con un tema importante, obviamente hay que pensar si esto es la voluntad de Dios o no. Entonces hay que reflexionar a la palabra, hay que orar. Y si aún así no pueden distinguir, entonces hay que buscar a los que tienen la fe ya crecida, ¿no? Para pedir su sabiduría. Y así nosotros podemos ir conociendo poco a poco la voluntad de Dios. En San Mateo 26:39, Jesús, un día antes de ser capturado, en el monte Getsemaní ha orado por última vez, ¿no? Si saben. Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estando ante la cruz que va a recibir tanto dolor, realmente esto fue muy difícil, ¿no? Sabiendo que iba a recibir el dolor, ir hacia eso es imposible. Quizás un dolor que viene de repente no puede evitar tampoco huir, pero es mucho más difícil que uno reciba el dolor sabiendo y uno va para eso. Como en el rollo del libro está escrito, ha venido para hacer su obra. Ahora ese día está cerca. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La carne de Jesús fue la misma carne que de nosotros. Tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed. Cayeron lágrimas porque también estuvo triste, también recibió dolor. Tiene la misma carne que nosotros. Por eso, ¿a quién le gusta recibir dolor? Si es que tiene la carne, es lo mismo que Jesús. Padre mío, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para cumplir la voluntad de Dios, que sea mi voluntad o que sea la voluntad del Señor, solo sea como tú quieras. Solo sea como tú quieras, no como yo quiero. Si es la voluntad de Dios, entonces lo haré. Si es que el Señor quiere, lo haré. Es lo mismo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como tu Padre. Como tu Padre quiera. En la palabra dice como el Señor quiera o conforme a la voluntad del Señor. Es lo mismo. Ha hecho esta oración y se esforzó tanto en orar que en San Lucas 22:42-43 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras que oraba así, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice. ¿Por qué los ángeles tuvieron que acompañar para fortalecerle? Es porque realmente era tan difícil. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si es que fortalece tanto, se esfuerza tanto, entonces puede sudar hasta sangre. ¿Y por qué ha orado de esta forma? Porque subyugar su voluntad ante Dios realmente es tan difícil. Ha orado 3 veces lo mismo. Sin subyugar su voluntad propia, no puede hacer la voluntad de Dios. Nosotros también, la vida que nos falta,
que vivamos o que muramos, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero esto no es algo fácil. Si es que no sometes su voluntad propia, no puede hacer nada. ¿Cómo puede seguir con su voluntad y con la voluntad de Dios al mismo tiempo? Un hombre no puede servir a dos señores. Igual que esto, tengo mis pensamientos carnales, también tengo el pensamiento de Dios. No puede hacer las dos cosas a la vez. Por eso tengo algunos conocidos que dicen que realmente quisieron hacer su propia voluntad, también la voluntad de Dios, y ha orado y que ha tenido mucha dificultad en eso y al final se hospitalizaron. Pero al final decidieron. Me llamó diciendo, pastor, ya decidí. Le dije, ¿qué cosa? Para construir la iglesia. Ese terreno, calculando como dinero realmente es bastante. Toda esa riqueza yo quiero entregar a Dios. Y en ese terreno ha edificado la iglesia. Pero para decidir esto, quizás se habrá bajado tantos kilos de su peso. Y también se hospitalizó. La preocupación de hacer a la voluntad de Dios traerá algo que es sin arrepentimiento. Realmente hay muchos casos que uno vive sin pensar de la voluntad de Dios. Hay que preocuparse, también hay que pensar de cómo yo podré vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso arrepentimiento para salvación, ¿no? Y eso no quiere decir salvación de su espíritu, sino uno que es ya salvo hay que preocuparse de cómo van a vivir conforme a la voluntad de Dios. Uno ni siquiera piensa de eso y vive sin pensamiento, solamente quiere vivir como sea y después va a ir al seno de Dios. Para eso nos ha salvado. Aunque uno tenga lo que más quiera, si eso no es lo que Dios quiere, entonces tiene que saber abandonar sin cariño. Uno quiere hacer algo y sí o sí hay que hacerlo, aunque sea tan difícil, aunque sea un caso de hasta morir. Si eso realmente es la voluntad de Dios, entonces hay que aceptarlo. Por eso, la vida que nos falta, ¿cómo podremos vivir a la voluntad de Dios? Hay que pensar esto profundamente. También hay que entender cuál es la voluntad de Dios, hay que distinguirlo, hay que decidir en su corazón. Para eso hay que abandonar sus propios pensamientos. Hay que dejar eso. Busquemos juntos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 desde el versículo 5 a 8, yo les leo. Desde el versículo 5 a 8, Filipenses capítulo 2, 5 a 8, les leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En nuestro corazón hay que sentir lo que hubo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender el amor de Dios y también nos ha dado la vida de Dios. Y también dice que sembremos el sentir de Cristo Jesús en nosotros. ¿Cuál es ese sentir? El cual siendo en forma de Dios, desde el principio Él estuvo. Con su palabra ha creado todo el universo y todas las cosas. Él es eterno. Él es el Rey de los Reyes. Dios es santo. El cual siendo en forma de Dios. Él está en el mismo nivel que Dios. ¿Puede imaginarlo? Pero Él ha venido en forma de hombre. Pasando esas estrellas tan altas, ha venido a esa tierra tan baja que está lleno de los pecadores. Y para esta vida miserable se ha puesto el cuerpo humano. Ha nacido de un cuerpo de mujer, nació en el pesebre y nació como un hijo pobre de pastor. Y durante 3 años y medio realmente ha sufrido tanto. Estaba junto con sus 12 discípulos y trabajó mucho. No tuvo tiempo ni siquiera para dormir. Tampoco pudo descansar. Las personas de alrededor venían como grupos de lobos para matar a Jesús. Y fue traicionado de su pueblo y fue vendido de su discípulo y hasta fue crucificado y murió. Uno puede pensar de Jesús así. ¿Para quién fue esto? ¿Por qué? Es para nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta su muerte fue obediente a Dios. Y muerte de cruz. Toda la vida de Jesús, en el mismo tiempo que nos salva, también fue un ejemplo. A través de Él hemos sido salvos y la vida que nos resta tenemos que seguir las huellas de Él. Hay que tener el mismo corazón de Jesús y seguir los pasos de Jesús. ¿No quieren? Esto no es fácil. Aunque es difícil, no lo hacemos con nuestra fuerza. El Espíritu Santo ayuda para que podamos hacer así. Jesús se abandonó de estar en el mismo nivel de Dios. Abandonó el lugar glorioso. Vino a este mundo tan miserable y humillante. Recibió toda esa vergüenza hasta la muerte. Hasta su muerte ha obedecido la palabra de Dios. Es por eso que hemos recibido la salvación. Ahora los discípulos de los salvos, ¿cómo hay que hacer? También hay que seguir los pasos de sufrimiento de Jesús. Por eso, en San Lucas 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién puede seguir al Señor? Los cristianos salvos. Los cristianos salvos son discípulos de Jesús. Hemos recibido la salvación y somos discípulos de Jesús. Un discípulo aprende de su maestro, hay que seguir su maestro, hay que tomar el ejemplo del maestro y hay que tener el mismo destino que su maestro. Eso es el discípulo. No es un maestro cualquiera, sino es nuestro Señor de nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ahora nosotros seguimos al Señor. Somos discípulos quien seguimos al Señor. Discípulos del Señor. Para poder seguir al Señor hay que negarse de sí mismo. Jesús abandonó la gloria del cielo y fue un hombre y ha obedecido hasta su muerte. Igual que esto. Hay que saber abandonar de sí mismo. Eso es negar de sí mismo. Nuestra autoridad solamente está en Dios. Mi vida tampoco es mía, sino es de Dios. Mi cuerpo también fue comprado a la sangre de Jesús. Mi vida también, todo lo que queda en mi vida, ya no hay nada mío. No hay que cambiar de dueño. La autoridad está en el Señor. Hay que negarse de sí mismo para seguir al Señor. Hay que abandonar todos los pensamientos carnales para poder seguir. Negarse de sí mismo. Sus deseos, su razón, su terquedad, su voluntad, hasta sus sueños. Hay que abandonar. Sin esto, no puedes seguir como un discípulo de Jesús. Qué heroico es esto. No es solamente con la palabra diciendo que yo recibí la salvación y voy a la iglesia. Esto no es la vida cristiana. Primero hay que entregar de sí al Señor. Hay que negarse de sí mismo. ¿Realmente piensa que han negado de sí? Pero no se haga mi voluntad. Así hay que decir y prometer con el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Apóstol Pablo dijo que cuando murió Jesucristo, ha muerto juntamente con Él. Obviamente Él no murió con Él físicamente, ¿no? Pero se ha juntado el cuerpo del Señor con nuestro cuerpo. Y si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No solamente fue crucificado mis pecados, sino todo lo relacionado de mí. Así dijo el Espíritu Santo. Jesús, cuando fue crucificado, Jesucristo, los judíos dijeron a Jesucristo: bájate de esa cruz si tú eres el rey, si tú eres Dios, a ver, bájate y te voy a creer. Jesús dijo: yo no puedo bajar. ¿Por qué? Antes de hacer la obra de salvar a los pecadores, no puedo hacer nada, porque es la voluntad de Dios. Si es que Jesús hubiese bajado de la cruz, se hubiese fracasado la voluntad de Dios, y todos los pecadores tenían que fracasarse. Ha obedecido hasta la muerte. Nosotros también. Yo fui juntamente muerto con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ese Cristo quién es? Es quien ha obedecido a la perfección a su palabra. Vive Cristo en mí. Si oramos con el Espíritu Santo, ¿cómo oramos? Quizás igual que Jesús, ¿no? Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay que vencer en su propia lucha. Sin abandonar de sí mismo, ¿cómo podrá seguir a Cristo? Hay que negarse de sí mismo y después hay que cargar su cruz. Sin abandonar de sí mismo, ¿cómo podrá cargar su cruz?
sin abandonar su propia voluntad, ¿cómo podrá cargar su cruz? La cruz es la ley de pena de muerte más aterradora promulgada en Roma. La vergüenza más miserable, penalidad más dolorosa es la cruz. Penalidad más dolorosa. Uno quien no tuvo pecado, solo para nosotros ha recibido esa vergüenza y dolor. Nosotros, para seguir al Señor, quien ha muerto en vez de nosotros, no conocemos qué es la cruz, pero tenemos nuestra propia cruz, lo que yo tengo que cargar. Cada día hay que cargar su cruz. La cruz no termina en un día, sino todos los días, cada día. Apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y después de esto ha terminado. Él estuvo en desnudez, en hambre, sin dormir, sin comer, en frío, azotado varias veces, encarcelado varias veces, casi estuvo por morir, fue apedreado y casi muerto, pero se levantó de nuevo para ir hasta el fin. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Al final murió en Roma predicando. Jesús en la cruz dijo: consumado es. Apóstol Pablo también dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tuvo victoria. También tenemos que seguir su detrás. Pedro también. Los apóstoles también han seguido. Hubieron tantos obreros del Señor quienes han seguido su detrás. Nosotros también. La salvación que ellos han recibido y lo que nosotros hemos recibido es diferente. Es igual. Ellos fueron discípulos, nosotros también. Solamente hay un camino hacia la cruz. Por eso es cada día, después de recibir la salvación, hasta que vayamos ante el Señor, constantemente hay que cargar la cruz. Hasta la muerte, hasta que venga el Señor. En 1 de Pedro 4, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de ser salvo, hay un tiempo que queda, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino solamente a la voluntad de Dios que me ha salvado. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Todo para la gloria de Dios. Para vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia así está escrito, pero nosotros, ¿por qué no podemos vivir así? Si es que queremos, Dios nos ayuda. Eso es algo normal. Si no, eso es anormal. En 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis a este mundo ni las cosas de este mundo, porque no vino estas cosas de Dios, sino vino del mundo. Esto solamente es un cebo del diablo. Solamente las cosas que se ven, a los deseos carnales, a la riqueza o del sexo opuesto, o todas las cosas que los hombres quieren, están siendo arrastrados al cebo del diablo, hacia el infierno. Ni siquiera sabe eso y les encanta.
Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Quieren esta vida? ¿También tenemos que llevar la misma vida? Obviamente no, no. Es imposible. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sobre todo nombre que se nombra y hace arrodillar ante él, después de pasar la vergüenza y el dolor de la cruz, entró a gloria eterna. Eso es nuestro camino que debemos de andar. Las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El juicio de Cristo, obviamente, el camino de Cristo es sufrimiento, obviamente. Pero al pasar este sufrimiento está esperando la gloria eterna. Y para eso, las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quien pueda creer en esta palabra, sí puede hacerlo. Filipenses capítulo 2. Busquemos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2. Versículo 13, yo les leo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce. El Señor está junto con nosotros, el Espíritu Santo también. Ahora, conforme al Espíritu Santo que mora en nosotros, actuamos. ¿Qué hace ese Espíritu Santo? Así el querer como el hacer. Nos da deseos. Apóstol Pablo dijo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Con confianza, sin ninguna vergüenza. ¿Qué es lo que Él quiso? ¿Riqueza y honor? No, sino que a través de Él sea glorificado el nombre del Señor. Solamente sea glorificado Él. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso fue su sinceridad y realmente vivió así. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También tenemos que ir ese camino. No somos especiales como los apóstoles, ¿no? Quizás como Pablo, como Pedro, no podemos ser. Pero sí es igual el camino. El Espíritu Santo enseña cuál es la voluntad agradable a Dios. También nos da la fortaleza y poder de cumplir su voluntad, y también nos da deseos en nuestro corazón de querer actuarlo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tiene que ser nuestro deseo de querer cumplir la voluntad de Dios. Y aparte de este sueño hay que abandonarlo en el tacho de basura. En Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo mismo no se agradó a sí mismo, no hizo nada bueno para Él. Solamente agradó a Dios y solamente para eso. En San Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Jesús dijo que siempre ha hecho las cosas de agradar a Dios. Por eso Dios Padre siempre estuvo junto con él. No lo dejó solo. Incluso cuando murió en la cruz, Dios estaba junto con él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús, en el mismo tiempo que es el Hijo amado de Dios, dijo que también es quien da complacencia. En San Mateo 17, Jesús subió al monte de la transfiguración, y su forma de repente se transfiguró, y les aparecieron Moisés y Elías. ¿Y qué hizo? Les contó que vendría a Jerusalén y moriría en la cruz Moisés y Elías, que son representantes del Antiguo Testamento. Moisés, representante de la ley; Elías, representante de las profetas, testificada por la ley y por los profetas. Y en la palabra de hoy día dice que es transferir deberes a Jesús. Como ha profetizado la muerte de Jesús, también todo está escrito ahí, que iba a morir. En ese momento se oyó la voz de Dios: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. Escuchad bien, discípulos. Vosotros sois mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando decidió o decidimos, el Señor se alegra. No ha muerto y tuvo complacencia, sino ha obedecido hasta la muerte. Es por eso que tuvo complacencia. Esa voz solamente no está conectada con Dios, sino en sí es para nosotros, para que Dios esté feliz. Enoc también no solamente fue salvo por la fe, sino por la fe tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Igual que nosotros. Mientras que estamos viviendo en este mundo, el propósito de la vida de los cristianos: ¿cómo podré agradar a Dios? Eso tiene que ser el propósito de nuestra vida. ¿Cómo yo podré vivir mejor, beber mejor, comer mejor? ¿Cómo estaré más cómoda? ¿Cómo podré vivir mejor? ¿Cómo podré tener la satisfacción de cuerpo? ¿Eso es nuestros deseos? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Podremos abandonar los deseos carnales? En Romanos 8:8 dice, ¿no? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Hay que abandonar los deseos carnales. En 2 de Corintios capítulo 5, apóstol Pablo dijo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. No solamente al apóstol Pablo, sino a nosotros también. Ausentes o presentes, o que estemos lejos, o que muera en el seno de Dios, hay que procurar de serle agradable a Dios. Viviendo, si queremos agradar a Dios, hay que vivir, y si morimos, eso es agradar a Dios, entonces hay que morir. Obviamente nosotros también tenemos que hacer así. También somos discípulos de Jesús.
En Gálatas 1:10, apóstol Pablo dijo, pues trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo solamente existe para agradar a su Señor. Después de morir, puede agradar a Dios, entonces hay que morir. El siervo mismo no tiene su autoridad, tampoco libertad. Los discípulos de Jesús solamente seguir a Jesús, y para agradar a Dios, para eso existimos. Si agrada a los hombres o si agrada a sí mismo, si agrada a los hombres, entonces ya no va a ser siervo de Dios. ¿Qué van a hacer? La vida que nos resta, que realmente es muy poco tiempo, vamos a planear todo a la felicidad. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice, para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. Cuánto amamos a Dios y cuánto nosotros agradamos a Dios, así prueba nuestro corazón. Hay que agradar a ese Dios. En San Lucas capítulo 15:7 dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si uno recibe salvación en esta tierra, entonces en el cielo se alegra Dios. Nosotros predicar el Evangelio también. Obviamente tenemos el corazón de tener misericordia con ellos, pero primero Dios agrada por eso. Si un pecador se salva, realmente se agrada a Dios. Por eso, cada pecador quien reciba la salvación, si es que escuchamos las noticias en el extranjero también, juntamente nos alegramos. ¿Por qué? Porque el Señor se alegra, nosotros también nos alegramos. En Salmos 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir deleítate a sí mismo en Dios? No dijo para deleitar a Dios, sino deleítate a sí mismo en Dios. O sea, a través de Dios estemos felices. ¿Quién podrá agradar a Dios? Quien se deleita a través de Dios, obviamente Dios se deleita por eso. El Señor incluso ha muerto, nos ha salvado y nos dio gozo. En 1 de Pedro 1:8-9 dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación de vuestras almas. Con un gozo inexplicable se puede gozar. Es porque el Señor nos ha salvado. En Habacuc 3:17 dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, no hay nada. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En Isaías 61, versículo 10 dice, en gran manera mi alma se alegrará. Dios me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Me hizo vestir de las vestiduras de salvación y manto de justicia. Por eso, en gran manera mi alma se alegrará. No hay un gozo más que eso. Nos ha salvado y nos dio gozo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque sea por morir, nosotros tenemos que alegrar a Dios. ¿Sí o no? Un salmo dice,
¿Yo cómo podré vivir mejor, comer mejor? Está pensando igual que los mundanos. ¿Eso es nuestro deseo? Deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay que tener el gozo en el interior. Entonces, cumpliré tus peticiones de tu corazón. Dios obviamente cumple los deseos de quien le agrada. Si solamente hago la obra de agradar a Dios, entonces Dios también cumple mis obras. Si es que hacemos la obra de Dios, Dios se encargará de mis trabajos, cualquier trabajo que sea. En San Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A quien quiera hacer la voluntad de Dios le hace comprender su palabra. Nuestra iglesia aprendemos tanto la palabra, ¿no? La Biblia. Si es que vemos cómo buscan la Biblia como relámpago, buscan, ¿no? Dice tal capítulo, tal versículo, y un anciano de una iglesia, he visto que ni siquiera sabe dónde está Habacuc, si está en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. No sé si dijo Habacuc o Habacuc. Yo un día he dicho, busquemos entonces Ezequías 5:18. Y estaba buscando dónde está Ezequías. No existe ese tal libro de Ezequías en la Biblia. Por eso, como no sabe la Biblia, ni siquiera sabe si existe o no. Pero en nuestra iglesia como un relámpago lo busca, ¿no? Entonces otras personas lo van a ver y se van a sorprender, ¿no? Pero sabe muy bien la Biblia, aprende mucho, agradecemos tanto por esto. Pero obviamente hay que obedecer a la palabra, ¿no? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo sabe muy bien, pero ¿de qué sirve eso? Al que sabe mucho y no lo hace, es conocimiento muerta. Quien quiera hacer la voluntad de Dios, lo que conoce hay que ir obedeciendo poco a poco. Y así paso a paso Dios nos hace entender más profundamente la palabra. Si no obedece a la palabra que conoce, incluso puede quitar la palabra que yo conozco. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así dijo, ¿no? En Salmos 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, e enséñame cuál es lo que tengo que hacer. En Salmos 25, versículo 9 dice: y enseñará a los mansos su carrera. A los mansos su carrera. ¿Quiénes son los mansos? En la palabra dice que Jesús es manso y humilde de corazón. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Callado, no quejándose. Calladamente obedecer, esto es manso. A quien obedece, dice que Jehová enseñará su camino. A quien obedece. Conociendo la Biblia, y si no obedece, entonces eso no es conocer. El conocimiento hace soberbio. ¿Por qué uno aprende la palabra? ¿Para aprovechar?
o para jactar de que conoce mucho. No, es para obedecer. A quien obedece, Dios le muestra su camino. En Salmos 25:12 dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? A quien teme de Dios, ese enseñará el camino que ha de escoger. Enseñará. Busquemos juntos Salmos capítulo 32. Busquemos juntos Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8 a 9, yo les leo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender yo, Dios, te enseñaré el camino en que debes andar. Dios nos enseña el camino que debemos andar a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Yo antes, cuando fui por primera vez a la isla Jeju para predicar a Seogwipo, tenía que buscar una casa, pero no conocía el camino. Entonces he preguntado a una señora quien estaba vendiendo. Pregunté cómo tengo que ir y me dijo que anda por ahí, por allá, por ahí. Entonces me metí en un camino y de lejos me gritó esa señora: no por ahí, sino por allá. Realmente es tan amable, ¿no? Me estaba mirando hacia donde yo estaba yendo. Igual que esto, Dios nos enseña qué camino tenemos que ir y está fijando sus ojos hacia nosotros si estamos yendo a ese camino o no. Sobre ti fijaré mis ojos, si es que realmente estamos yendo o no. Te enseñé, pero ¿por qué no vas por ese camino? ¿Por qué vas por otro lado? No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Ellos son sujetados con cabestro y con freno, con yugo. Hay que meter en su nariz y hay que arrastrar. Como esos animales sin entendimiento, ¿así tengo que tratarte para que vayas? No, sino hay que ir cómodamente sin eso, porque si es que no obedece, quizás puede ser arrastrado, sujetados con cabestro y con freno, o quizás azotado fuerte. No debe ser así, sino con tranquilidad hay que ir. Busquemos juntos Salmos capítulo 37. Salmos 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. ¿El camino de quién? Quien no es salvo no puede ir por ese camino. Cuando uno recibe la salvación, desde ese día hasta que vaya con el Señor, ya está escogido ese camino. Ya está ordenado esos caminos y hay que fijar si es que va por ese camino o no. Y él aprueba su camino, le agrada al Señor. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Las personas quien va por el camino, quien escogió Dios, quizás puede caer. Sin embargo, Dios lo levanta con sus manos. No quedará postrado.
Nosotros, si vamos hacia el camino que Dios escogió, entonces nos guarda y también nos ayuda para que vayamos por ese camino. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador. Cuando uno va por ese camino, Dios ayuda y aunque uno se cae, otra vez nos levanta, nos protege. Ahora, el camino que debemos de andar ya está escogido. Dios ve si es que estamos yendo por este camino o no. Siempre está fijando sus ojos hacia nosotros. Busquemos Salmos 37, versículo 5. Capítulo 37, versículo 5. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomienda a Jehová tu camino quiere decir que conforme a la voluntad de Dios, que guíe el camino de nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, que guíe, por eso ha puesto su vida para eso. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Nosotros, conforme a la voluntad de Dios, quien confía en el Señor, obviamente Dios ayuda, también guía. Hay que dejar en las manos de Dios nuestro destino. Si es que lo dejamos en él, conforme a su voluntad, nos guiará y nos protegerá. En Proverbios 3, versículos 5 a 7, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confiar en él. ¿Qué quiere decir eso? Creer en la palabra de Dios. Creer en Dios y seguir, eso es fiar. Y no te apoyes en tu propia prudencia, sus propios pensamientos. No confiar su propia sabiduría. Más que la palabra de Dios quiere confiar en su propia manera. Pero no es así. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir todos tus caminos? En toda situación hay que interceder de Dios. Hay que reconocerlo. Y él enderezará tus veredas. Al momento de decidir algo importante, no hay que hacer como su propio pensamiento, sino hay que preguntar a Dios, hay que reflexionar ante la palabra. Si aún así no pueden saber qué hacer, entonces hay que ir a buscar a los pastores quien predica la palabra, o a los hermanos quien yo honro, pregunto, ¿no? Entonces me dará la sabiduría, pero con mucho cuidado hay que ir a preguntar. En Proverbios 16 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay que dejar en las manos de Dios, entonces, conforme a la voluntad de Dios. Y tus pensamientos serán afirmados. Si es digno ante los ojos de Dios, entonces Dios lo cumple. También en Proverbios 16, versículo 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque el hombre decide su camino o planifica su camino, quien guía ese camino es Dios. Si está fuera a la voluntad de Jehová, aunque lo planifica, de nada sirve. Por eso, primero hay que pensar si es digno ante la voluntad de Dios.
En Proverbios 19, versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En el corazón del hombre quizás puede haber muchos planes, pero no se cumple todo. Solo se cumplirá la voluntad de Dios perfectamente. Si no es digno ante Dios, se va a fracasar. Sin relación a la voluntad de Dios, yo haré así y así. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Qué es esa jactancia? Que lo que yo planifico, así se cumplirá. Toda jactancia semejante es mala, dice. Quiso edificar la torre de Babel. Sin Dios quiso tener un mundo mejor. Dijo que va a edificar esa torre hasta llegar al cielo, pero no permitió Dios. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Qué quiere decir? Quien camina a ese camino no está en él, sino Dios es quien guía ese camino. Hay que protegerlo. El camino que yo voy realmente será el camino que Dios escogió. Hay que pensar de esto. A veces el camino que vamos por primera vez sale en GPS de cómo navegar y de cómo ir, ¿no? Siempre nos enseña el celular de cómo podemos ir a un camino nuevo. Igual que esto, si es que nosotros salimos de ese camino enseñado de Dios, entonces Dios deja sus manos. Y no solamente eso, uno comprende y Dios nos ayuda a que no podemos hacer nada, absolutamente nada sin Dios. Busquemos un versículo más. Jeremías 45, busquemos. Jeremías capítulo 45. Versículo 5. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. ¿Y tú buscas para ti grandezas? ¿Quieres cumplir sueños grandes? ¿Quieres planificar algo que ni siquiera está, algo que está fuera de tu límite? No, no lo hagas. Para ti no lo hagas. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que ser a la voluntad de Dios. A la voluntad santa de Dios tenemos que conectarlo. Si no conectamos con la voluntad de Dios, todo eso es al final mala. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que están destituidos de la gloria de Dios, lo que no es así, es la maldad. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Se está acercando el mal hacia nuestros ojos. ¿Pero de qué estamos pensando? Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Son tesoros para ser quemados. Para este mundo que no es nada, no podemos vivir para esto, ¿no? Sino vivimos para las cosas eternas. Nosotros ahora, cualquier cosa que nosotros planifiquemos, hay que pensar si eso es para la gloria de Dios. Hay que pensar profundamente. Y para la gloria de Dios, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En nuestro corazón tiene que estar clavado totalmente esta palabra. No olviden de esto. Si es que nos equivocamos, quizás podemos olvidar y menospreciar la gracia de Dios. Él es nuestra vida. Realmente nos ha dado tantas cosas, ¿no? Realmente la gloria que nos entregó es tan importante. ¿Aún así quiere vivir como quiera? No hay que pensar que son mis cosas. Tampoco tengo requisito para vivir o para morir para mí. Toda la autoridad está en las manos de Dios. Que viva o que muera como el Señor quiera. Cada año nosotros planificamos, ¿no? Hay que pensar que este año es nuestro último año. Quizás hoy también puede ser el último día, pero hay que pensar que este año es el último año que Dios permite. ¿Cómo podremos vivir este año? ¿Pasamos como sea este año también? Todo lo que nosotros planificamos hay que proponer en nuestro corazón. Existen 4 elementos en la vida cristiana, ¿no? Palabra, oración, predicación, comunión, también hay servicio incluido. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando uno come 3 veces al día, pero ni siquiera lee un capítulo al día. Job dijo, guardé las palabras de su boca más que mi comida, más que la comida. Mínimo, por favor, lean 4 capítulos al día. Proponga esto en su corazón y pónganlo en práctica. Realmente vendrá un resultado bueno y Dios se alegrará por eso. También reciten los versículos y la palabra que ha comprendido, vayan poniendo en práctica cada versículo. La oración también, hay que hacer siempre, orar sin cesar, dijo, ¿no? La oración. Jesús refirió la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es esa conversación con Dios, esa comunión con Dios, igual que el padre y el hijo que conversa. Supongamos que pasó todo el día y el marido con la esposa no habla nada importante. ¿Eso es comunión? ¿Eso es conversación? Dios quiere conversar con nosotros. También se alegra por eso. También nosotros, como somos débiles, sí o sí necesitamos la ayuda de Dios. Hay que bajar el poder de las manos de Dios y esa manera es la oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque nosotros no hemos orado, no hemos pedido. Hay tantas cosas que el Señor nos quiere dar, pero no podemos recibir. Porque uno quiere vivir conforme a lo que uno quiere y así no ora. El Señor quiere dar. Pedid y se os dará. También la predicación, lo saben bien. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Cuando uno es salvo, es la misión más grande siendo cristiano, de predicar. Nunca olviden que es el propósito de por qué vivimos. Conocen Schindler's List, ¿no? Schindler's List es en Alemania. Oskar Schindler es un alemán. Los judíos recibieron el genocidio, pero esta persona tuvo una fábrica que para ayudar a todos los judíos realmente ha abandonado toda su riqueza para juntar a los judíos para salvarlos. La tumba de Schindler está en Israel. Hasta su esposa también viviendo hasta hace poco tiempo ahí ha muerto. Hasta que termine ese genocidio, realmente esta persona ha salvado a tantos judíos. Y en la última escena de esa película, es la vida real, dijo que
yo pude salvar a más judíos. Y los judíos dijeron que quiso mostrar la gracia que recibieron, entonces cada uno sacó sus dientes de oro e hizo un anillo de oro, y en el anillo estaba escrito: la vida de uno es más valiosa que todo el mundo. Yo viendo esa última escena, él dijo, viendo ese vehículo, dijo: si yo hubiese vendido ese carro, pude salvar aunque sea uno o dos. Marcando su emblema de oro, dijo: vendiendo esto, aunque sea dos o aunque sea una persona, yo pude salvar. Por no haber salvado a una persona más, termina esa película con esa escena que él se arrepiente. Quien ha creado esta película es el director Spielberg, y es una película de blanco y negro. ¿Y cómo es nuestro corazón? Si es que una persona realmente entregó toda su vida para morir en vez de mí, entonces qué vergüenza es eso si es que yo no reconozco esa gracia. Pero no es para salvar a un cuerpo, sino es para su espíritu. En esta última época, para salvar a muchas personas, tenemos que sacrificar tantas cosas. Y esto no es una pérdida. La comunión también, la comunión íntima con los hermanos. La vida cristiana no es uno solo, sino es hacer juntos. Quizás en la familia hay un bebé niño recién nacido, hay traviesos, adolescentes, hay de todo, ¿no? Pero la madre abraza a todos sus hijos, lo guarda, ama y ayuda. Igual que eso, con el corazón de Jesús nosotros tenemos que compartir la comunión. Solo porque no cae bien, odia, culpa, reprende y regaña, no hay que hacer esto. También hay muchos deberes que hacer. El servicio. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que hacer. La ofrenda también es lo que Dios nos dio. La riqueza que hemos obtenido a través de nuestro esfuerzo se tiene que utilizar más preciosamente ante Dios. Mi cuerpo, mi tiempo, mi salud, todo mío es del Señor. Es lo que yo tengo que entregar a Dios. Tampoco hay que desperdiciarlo, no puedo utilizar como yo quiera. Hay que utilizarlo más preciosamente. Sino haceos tesoros en el cielo, para vosotros, no para mí. ¿Cómo? Si yo utilizo mi riqueza para salvar a muchas almas, dice que eso es hacer tesoro en el cielo. No hay que acumular tesoro en la tierra. Anteayer vino una hermana a buscarme. Es una hermana que primera vez veo. Es una hermana que viene a nuestra iglesia. Y ella escuchó la misión mundial en la palabra de retiro de invierno y fue tocado del corazón. Y me entregó un sobre diciendo que es para la misión mundial. Yo lo traje hoy día. No voy a decir su nombre. Es un dinero de gran cantidad. Mientras que se utilice este dinero, muchas almas se salvarán y Dios ayudará. Y no va a ser vano.
El diezmo también hay que dar a Dios, como dice Malaquías 3:10. El diezmo también quiero que proponga. Y saben bien que nosotros no predicamos, no damos estas palabras de dinero. Solamente decimos esto al comienzo del año. También en la caja de ofrenda hay muchos sobres de la ofrenda. Sinceramente yo no sé quién hace, cuánto hace, nunca yo he visto. Porque es la relación entre Dios y yo. Pero realmente lo hace muy bien. Por la enfermedad contagiosa coronavirus no podemos reunirnos, pero tenemos el mismo corazón. Por eso, cada vez de que se reúne o que no se reúne, no hay mucha diferencia de la ofrenda. Más en esta dificultad realmente se muestra la fe verdadera. Realmente agradezco tanto. También quiero que decidan su diezmo, también la ofrenda de la misión mundial. La ofrenda de la misión mundial es una ofrenda especial. También quiero que propongan para esto. Yo también hago todo lo posible para hacer. Yo con mi esposa estamos intentando cada año. Cada año queremos hacer más y más. También quiero que decidan ustedes. También quiero que apoyen para la escuela dominical. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada vez de que haya más sacrificio, va a recibir muchos en la salvación. Y si hay poco, entonces pocos serán salvos. Eso es la ley que ha puesto Dios. Entonces quiero que piensen que este año es último año. Dios cumplirá muchas obras a través de nosotros. Para eso quiero que unifiquen su corazón. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo nos has salvado. Y nuestro tiempo que nos queda carnalmente, ayúdanos, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo es tuyo, Señor. Solamente para tu voluntad. Ayuda para que podamos vivir conforme a tu voluntad nada más. Este año, el tiempo que nos permite que ya no vivamos conforme a nuestros deseos, sino a tu voluntad. Y para tu gloria, Señor, para que podamos vivir, guíanos, Señor. Utilízanos preciosamente conforme a tu voluntad. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.